Hermanos y amigos, buenas noches. Un gusto saludarlos una vez más. Nos encontramos en la clase número 3 de este tema, la mayordomía bíblica o la mayordomía cristiana. Vamos a pedir al Señor en oración su bendición para que este tiempo pueda ser un tiempo de gran aprendizaje y con un deseo ferviente de poner por obra lo que el Señor nos indica en su palabra. Vamos a orar y le pido a nuestra hermana Gloria que nos dirija en oración. Mi hermana. Amén, pastor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tu amor es grande, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por cuidarnos en este día, durante el día, Señor, y parte de la noche que nos das. Gracias, bendito Padre Celestial, por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, por este medio de Zoom, para este estudio. Bendito Padre, que seas tú en cada una de nuestras vidas, Señor, y guiándonos, Señor, dándonos la fortaleza y la ayuda que necesitamos, Padre, para sobrellevar, Señor, las situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. Gracias, bendito Padre Celestial, esta noche por la vida de nuestro pastor, su familia, cada uno de mis hermanos, Señor, que nos unimos en este tiempo y sus familias, Padre, que usted esté bendiciendo este tiempo, Señor, de la enseñanza de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, atesorar cada enseñanza y que tú seas el que nos guíe y nos ayude, Padre, en ponerlo en práctica, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche. Nos quedamos contigo, Señor, este tiempo, en tus cuidados, en tu bendición, en tu amor, en tu paciencia, Señor, en tu perdón. Perdónanos, Señor, todas nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, Señor. Que seas tú perdonándonos, Señor, en nuestras vidas. Padre, en este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Bienvenidos, mis hermanos. Estamos continuando con el estudio bíblico de la mayordomía cristiana y tenemos como verso clave, no nos olvidemos, Efesios 5, versos 15 al 17. Efesios 5, versos 15 al 17. Es un texto que nos resume la actitud con la que nosotros debemos vivir aquí, aprovechando cada parte del tiempo, cada momento oportuno para honrar el nombre de Papá Dios. ¿Sí? Continuemos, mis hermanos, estamos avanzando en este tema precioso, este tema muy especial. Estamos ya compartiendo la pantalla. Y bueno, habíamos visto en Mateo capítulo 7, versos 20 al 23, que el Señor Jesús nos dice el estado del corazón humano sin Dios, el estado del corazón humano que no tiene la redención de Cristo. Y de manera muy natural nos dice que dentro del corazón, estamos en Mateo 7:20, ¿sí? Lo que sale de su interior los contamina, ¿ya? ¿Qué es lo que sale dentro del corazón? ¿Sí? Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio. Pueden ver ustedes el resto de la lista. Y nos dice que todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que contaminan a una persona. Entonces, una persona cuando no ha tenido el nuevo nacimiento o un encuentro personal con Dios, siempre va a florecer esto de manera natural. ¿Por qué? Porque el corazón humano sin el gobierno de Dios está bajo su propio gobierno. Entonces, en el tema de la mayordomía, este corazón en este estado, en este estado, tiene que tener un nuevo nacimiento, una nueva regeneración para con Dios, para que
todo ese potencial de pecaminosidad pierda su poder por el poder de Dios obrando en la vida del creyente. Entonces ahí tenemos lo que Dios ha hecho para la humanidad, que es la obra de Cristo de salvación para todos aquellos que creen en Él. Por ejemplo, en Juan 3, 16 al 17, que el 16 creo que lo sabemos de memoria, nos habla acerca del gran amor que tenemos en Dios, ¿ya? Y la vida eterna que una persona puede llegar a tener cuando cree en la persona y obra de Jesús. Y nos dice el 17 que el Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, cuando hablamos de mayordomía cristiana, esto tiene una relación absoluta con el hecho del tema de la salvación. Si nosotros queremos tener una mayordomía acorde a lo que Dios ha establecido, nosotros tenemos que llegar a ser primero hijos de Dios. Tenemos que reconocer el señorío, la salvación de Dios en nuestras vidas. Entonces, de lo contrario, si no ha habido esto, si no hay esto, solamente serán buenos esfuerzos humanos para querer agradar a Dios. Y obviamente eso no va a durar mucho. En el caso de lo que nos dice la palabra, nos está hablando acerca, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. Ahí tenemos, pueden observar ahí, 2 Corintios 5:17. El que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Ujú. El que está en Cristo, el que pertenece a Cristo. ¿Qué ha pasado con el corazón pecaminoso? La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces aquí estamos viendo el aspecto del nuevo nacimiento. Sí, el aspecto del nuevo nacimiento. En Efesios 2:8 al 10, de igual manera, en el verso 8 y 9, nos habla acerca de la salvación. Efesios 2:8 y 9. Y nos dice de que la salvación es por fe y no por obras. No es por obras, pero somos salvos para buenas obras. Fíjese el verso 10. Lo que, lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona es que todo aquel que ha experimentado la salvación o ha venido en arrepentimiento a la obra de Dios pueda estar involucrado en hacer buenas obras, en dar el fruto del nuevo nacimiento, del gobierno de Dios. Y eso solamente se es posible cuando una persona ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Y miren, hermanos, entonces, nosotros podemos querer tener toda la buena intención de honrar el nombre de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama las buenas obras, las buenas intenciones, no acorde a lo que Dios ha establecido. Pero cuando venimos a la Biblia va mostrándonos la manera en cómo Él quiere que le adoremos, le rindamos tributo, nos va mostrando la manera en cómo Dios quiere que vivamos. Sí, entonces, en la palabra de Dios es lo que tenemos del manual, digamos, en una frase, el manual de guía espiritual. Sí. Ahora bien, cuando una persona ha venido a la nueva vida en Cristo, cuando yo he reconocido que he sido un pecador y le pido a Dios que me perdone y me permita ser su hijo, ¿qué es lo que pasa? Llego a ser una nueva criatura.
¿sí? Ahí dice, ¿no? Segunda Corintios 5:17. O sea, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, ¿sí? Entonces, en este estado de nueva criatura, de nueva persona, o la gente dice, ¿no? Por ejemplo, porque ignora, ¿no? Ignora la escritura, ya te has hecho cristiano. Nadie se hace cristiano, porque a ninguno de nosotros de manera natural, al ser humano de manera natural, le nace ser cristiano. Eso es lo que está diciendo Efesios 2:8 al 10. No es que ahora tomé esta opción de ser cristiano de entre muchas opciones que yo podía tomar. Fue una decisión mía, no fue así. La gracia y la misericordia de Dios obró en mí y me llamó para que yo llegue a ser su hijo. Sí, entonces, estando en esta nueva vida, cuando venimos al Evangelio y cuando la venda de nuestros ojos es quitada y venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no ha sido de vivir como nos da la gana, ¿sí? No ha sido de vivir como a mí me parezca vivir, sino que hay un reglamento que nosotros tenemos que seguir y ese reglamento se llama los mandamientos de Dios, que está a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, mi manera de ver la vida, mi manera de ver la muerte, el dinero, el tiempo, mi manera de ver los problemas, se van alineando a la voluntad de Dios. Voy entendiendo cómo Dios va obrando en la vida de sus hijos. Y entonces, de toda la nueva mentalidad, de todo el nuevo paradigma de vida, filosofía de vida, de toda esta novedad de vida, una de las cosas que voy a ir aprendiendo cada día más es que yo no soy dueño de nada, ¿ya? Ese es un punto clave. Entiendo y voy a llegar a entender más y más que yo soy solamente un administrador o un mayordomo o un gerente de lo que ha llegado a mis manos, incluida mi vida misma, ¿sí? Y esto ahora sí es posible poder vivirlo gracias a que en el nuevo nacimiento dice la Biblia de que nosotros hemos recibido la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios empieza a obrar en nosotros y ahí es donde empieza lo que llamamos el proceso de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso de toda la vida cristiana donde Dios va puliendo nuestras vidas conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces ahí nos vamos encontrando con textos como estos. Yolita, por favor, Colosenses 3:23. La palabra de Dios dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Otra vezcita. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Miren, o sea, vamos avanzando en la palabra, nutriéndonos de la palabra de Dios y nos encontramos con este texto que es chocante. Chocante a nuestro ego. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos acostumbrados a trabajar de buena gana cuando alguien nos estaba viendo, cuando estaba una cámara vigilándonos cómo estamos trabajando, ¿sí? Pero hoy entendemos que no importa si alguien no nos está viendo o si no hay una cámara ahí,
quien está ahí presente y está supervisando nuestra labor es Dios. Y otra cosa, que el trabajo que estoy haciendo tiene que ser para la gloria de Dios. El trabajo que estoy realizando, en otras palabras, tiene que tener una calificación sobresaliente. O sea, el sentido de excelencia está enseñado en la Escritura. Obviamente, la medida de la excelencia cristiana se llama Jesucristo. Si yo quiero ver cuánto estoy progresando en mi crecimiento espiritual, tengo que medirme a la estatura y la plenitud de Cristo, Efesios 4. ¿Ya? Vamos a otro texto. Vamos a Gálatas 6:10. Por favor, hermano José. Amén, pastor. Ujú. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ok, miren. Entonces, nuestro egoísmo, de pronto el orgullo y todo lo que hayamos tenido en nuestra vida pasada, va limpiándose. Miren, por ejemplo, aquí es algo muy práctico. Siempre que tengamos oportunidad, y a veces hay oportunidades que no las hemos planificado, o más claro, creo que todas no son planificadas, por eso se llama oportunidad, ¿sí? Siempre que tengamos la oportunidad, ¿qué hay que hacer como cristianos? Esto. Ujú. Hacer el bien a todos. Inclusive ahí no está hablando acerca de que si es o no cristiana la otra persona. Puede ser una persona atea, puede ser una persona que no empatiza para nada con las enseñanzas de Dios, pero si hay una oportunidad de bendecirle, yo como cristiano estoy llamado a hacerlo. Entonces, miren, va moldeando la palabra nuestra manera de actuar en la vida cotidiana. Sí, no necesariamente necesito un estudio bíblico de mayordomía para entender que yo debo estar dispuesto y predispuesto para bendecir a los demás. Pero el apóstol Pablo dice mayormente a los de la familia de la fe. O sea, está hablando acerca de los hermanos en Cristo. Efesios 6:10. ¿Sí? Estamos entonces en el plan de Dios. Ahora ya como cristianos estamos hablando que estamos en el plan de Dios. Y el membrete mío, el membrete ahora como hijo de Dios, no es una etiqueta, un traje especial, algo que brille, o sea, mi membrete no es una luz en mi cabeza, en mis lentes, una ropa especial, una cara de tristeza, no. ¿Cuál es mi membrete? Vamos a otro texto. Mateo 10:42. Hermana Susana, por favor. Mateo 10:42. Mateo 10:42. Amén. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirás una recompensa. Ok. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes. O sea, está hablando de personas que no tienen la posibilidad de devolvernos el favor. Porque esto de devolver el favor es algo que está en nuestro corazón. Ujú. Está en nuestro corazón. Cuando bendecimos a alguien, de pronto está, o sea, es como que hemos venido codificados, ¿no? Desde los genes. Estamos esperando que en algún momento la persona nos devuelva el favor. O sea, miren, el mensaje cristiano es muy revolucionario. Cuando avanzamos
en consagración, en entrega a la doctrina cristiana, vemos que con poder va cada día más, quitando el orgullo, la vanidad, la rebeldía que hay en nosotros. Entonces, como podemos ver solo hasta ahí, es que un cristiano es contradictorio que no sea generoso. O sea, es una contradicción un cristiano tacaño, o el término que usamos agarrado, codo. O sea, miren, por naturaleza el cristiano es y debe ser generoso. Y miren que la recompensa no viene de la persona en sí, a la que yo le estoy haciendo el favor. Fijémonos muy bien lo que leyó la hermana. Miren, si le dan siquiera un vasito de agua a una de estas personas insignificantes, les aseguro que recibirán su recompensa. Pregunto, ¿la recompensa de quién? De Dios, pastor. La recompensa de Dios. La recompensa de Dios. Sí, entonces, si uno a veces se pone a pensar, bueno, eh, es que no tengo, le daré o no le daré. Bueno, hermanos, no se trata de cantidad, se trata de generosidad. Si el Señor por haber circunstancia te bendijo una arroba de arroz, unas 2 libras, compartir con alguien más necesitado que yo, no me va a dejar morir de hambre. ¿Sí? Si el Señor me bendijo X bien material, compartir con una persona necesitada. Por ejemplo, vamos a lo más práctico que yo siempre también he dicho en la iglesia donde estoy ministrando. ¿De qué sirve que nosotros tengamos un montón de ropa sin usar si no compartimos con alguien? Esa ropa se va a dañar. Comparte. O sea, si no estás usando, si ya estás por gordo, te enflaqueciste, no sé, y es una ropa que ya no te pones, comparte. Sí, comparte, pero no esperemos que llegue Navidad para de pronto ponernos melancólicos y que vamos a compartir. No, o sea, puede ser, Navidad puede ser en febrero, puede ser en abril, en septiembre. O sea, la generosidad del cristiano no está condicionada ni a tiempo ni a espacio. ¿Por qué? Porque mi identidad de cristiano no es acorde a una circunstancia determinada, sino es parte de mi ser, parte de mi ser. Y de igual manera, si tengo utensilios de cocina o si tengo algún tipo de vajilla, ¿de qué me sirve tener amontonado? ¿Sí? Si tengo 5 vasos y me regalaron 5 más y luego me regalaron uno más, podré compartir 2 vasitos, 2 platos con otra persona necesitada, sin esperar, como estamos viendo en el mensaje del Evangelio, la recompensa de esa persona, porque está hablando aquí acerca de seguidores muy insignificantes, personas que no pueden devolvernos el favor. ¿Ya? Vamos a un texto que se me vino a la mente ahorita en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Valeria, ¿estás ahí? Que nos des lectura. Sí, Sí, ya. sí, buenas noches. Vamos, por favor, danos lectura. Santiago 1, 26 al 27, lo que está de amarillo ahí. Ya, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas de
ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Por un momento, tome atención al 27. Ya. Esta parte que estoy señalando, a ver un ratito, quitar el color. Ya. Esta parte que estoy señalando es la piedad vertical, lo que llamamos la comunión con Dios, lo que llamamos la comunión con Dios. Y para Santiago, la comunión con Dios tiene que verse. ¿Sí? Santiago expone que la fe que no tiene obras es como un cuerpo sin espíritu. Por eso es muy, o sea, esto es blanco y negro. Ya, esta parte es lo que llamamos la comunión espiritual, nuestra comunión con Dios, cuando oramos, cuando leemos la Biblia. Pero el verdadero evangelio no solo se queda con la parte A, sino que se complementa con la parte B. ¿Cuál es la parte B? Bendecir a gente necesitada. Miren ahí. En este caso, ¿a quiénes están nombrando? A los pobres huérfanos. A los huérfanos Viudas, y a las viudas. Ujú. En sus aflicciones. Y la otra área también, no corromperse. Miren ahí. Y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, ¿qué es lo que sobresale? Que la fe que digo tener en Dios se hace visible cuando yo bendigo, ayudo a una persona necesitada. Y ahí viene la clásica parábola, ¿no? La parábola que ha recorrido el mundo entero. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? La parábola del buen samaritano, que ilustra lo que estamos hablando. Y este texto de Santiago 1, 27, es un eco, lo que acabamos de leer, es un eco de lo que también hemos leído. Miren, Mateo 22, 36 al 40, es un eco de esto. O sea, de todos los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? amarás a Dios, ¿Mm? amarás a tu prójimo como a ti mismo Amar a Dios y amar y a a tu tu prójimo. prójimo Pero miren, aquí dice como a ti mismo. mismo. ¿Cómo se ama usted? Pregúntale, sí, no me amo. Por ejemplo, una persona que es borracha, que le gusta fumar o que se droga, ¿cómo puede amar a su prójimo si no se ama a sí mismo? O sea, primero me amo para poder amar. Ese es el orden. Primero me amo para poder amar al otro. Ujú. Miren. Y así se va construyendo el tema de la mayordomía. Todo esto va, va contracorriente. Cuando nosotros dejamos de
cuando nosotros dejamos de avanzar en el camino de Dios, más difícil se nos va a hacer obedecer su palabra. ¿Sí? Porque ya hemos mencionado, ¿no? Los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? Los tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? Satanás. Satanás. El otro. Los tres enemigos del cristiano. El pecado. El mundo Satanás, el mundo y la carne. Ajá. y la carne. O nuestra debilidad, nuestra concupiscencia. Lo que hablaba Jesús, los malos deseos del corazón. Satanás, el mundo y nuestra carnalidad. Los tres enemigos del cristiano. Ujú. Los tres enemigos del cristiano o de los hijos de Dios. Pastor, Sí, diga hermano. en esto que me dice los tres enemigos del mundo, ¿me puede hacer el favor de cristiano. ayudarme con el texto bíblico? De los enemigos, Ajá. claro. Vamos viendo. Tenemos a Primera de Pedro 5. Cinco, 8. Ahí está. Primera de Pedro 5, 8. ¿Puede leerle? Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo lo caracteriza al diablo ahí? ¿Con qué lo compara? Con un león rugiente, Ujú. Pero ¿cómo está ese león? enojado, Con hambre, buscando con menso, hambre. no ha comido días y tiene una urgencia de devorar creyentes. Ujú. Ya, Y esto es muy pastor. serio, ¿no? Muy serio Sí, porque a veces perdemos de vista lo que la Biblia está hablando de Satanás. Y yo he escuchado a gente a cristianos que dicen, no, Satanás me hace los favores. Mentira. Satanás es un ángel caído, pero lleno de poder. Obviamente jamás comparable al poder de Dios, pero tiene un poder tal que puede atacar mucho a los hijos de Dios. Sí, ese es un texto. El otro texto, bueno, es un poquito largo, pero vale yo les dije, hermanos, que se lean el libro de Efesios. Tenemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, sigue la parte doctrinal. Y a partir del verso 17, empieza lo que es la parte práctica. Sí, escuche bien. Capítulo 1, verso 1 al 4:16 es la parte doctrinal de Efesios. Y del 4:17 hasta el final es la parte práctica de cómo nosotros podemos aplicar el tema de la salvación o qué implicaciones tiene el tema de la salvación en la vida cotidiana. Entonces ahí yo tengo como subtítulo de los editores, ¿no?
vivir como hijos de luz o vivan como hijos de luz. Y bueno, ahí empieza el apóstol Pablo a hablar de nuestra vida pasada, pero llega a este punto en el verso 21. Hermana Susana, léale ya 21 y 22. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ajá. Mire, esa es la vieja naturaleza, la carnalidad. Sí, fíjese en el 24, pónganse la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza. Y en Primera de Juan, Primera de Juan 2:15. Hermano José, por favor, 15 al 17. Amén, pastor. No amen a este mundo si las cosas que Amén. les ofrecen, Ni las porque cosas. cuando aman al mundo no tiene el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino de que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto a todo lo que la gente tanto desea, pero lo que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Entonces, en la parte inicial, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Punto. Ujú. Esos 3 textos podría darle, mi hermano. Entonces, estamos en, Pague, pastor. ya mi hermano, estamos en este proceso y como dice Efesios mismo, del capítulo 6, versos 10 al 18, estamos en una batalla campal. Estamos en una batalla campal contra, contra todo tipo de huestes de maldad que quieren que nosotros volvamos a negar el nombre de Dios, que nos volvamos al mundo. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo, ¿qué es lo que exhorta? Pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Sí? Porque miren, al final de la vida, sea que muramos en 1 año, en 20 años, en 50 años, ¿qué es lo que va a pasar al final de la vida? Vamos a tener o bien una decepción de no haber aprovechado bien el tiempo que tuvimos de estar aquí, o vamos a tener un grito de victoria, he peleado la buena batalla. Entonces va a haber esas dos posibilidades, ¿sí? O sea, inclusive otra frase o un refrán en nuestro medio, eh, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así es, ¿no? ¿Me corrigen? Así es. No dejes
para mañana lo que puedes hacer hoy. Está bien. Para mañana lo que puedes hacer es. Lo que puedes hacer hoy, está bien. Ya. Ujú. Y exactamente eso es lo que está diciendo la Biblia. Sí, entonces aquí en el tema de la mayordomía, o sea que somos llamados a ser mayordomos, gerentes, administradores, eh, viene también una realidad, y es la realidad que acabamos de nombrar, la realidad de nuestra debilidad humana, la realidad de que no estamos en el cielo todavía, estamos en un mundo caído, como acabamos de leer, en un mundo donde se nos ofrece diferentes tipos de placeres, de opciones, de vicios, de cuestiones que halagan nuestra vista, nuestras pasiones. Y también tiene que ver con el asunto de que tenemos un enemigo que está haciendo lo posible por destruirnos. Entonces eso pasa a nivel personal y también pasa a nivel comunitario de la iglesia. La iglesia como comunidad tiene todas esas debilidades, ¿sí? Entonces, esas debilidades se ve reflejado en hermanos que están ociosos, que no quieren unirse al servicio, en hermanos que están adelante, firmes, en hermanos que están pasando momentos muy críticos en su vida, situaciones muy, muy dolorosas. O sea, toda esa dinámica es a nivel personal y también a nivel comunitario. Por eso, miren, cuando hablamos de la iglesia, sí, no estamos hablando de cualquier grupo de personas, estamos hablando del pueblo de Dios. Y yo como mayordomo soy llamado a edificar la iglesia y a proclamar el evangelio de Jesucristo. Entonces, el deseo solamente de recibir, de que me sirvan, de recibir, de que me sirvan, va a ir quitándose de nuestra vida conforme vamos avanzando en el peregrinaje de la vida cristiana. Sí, como vamos a ir viendo, la vida cristiana, pues la verdadera realización aquí en la tierra de la vida cristiana o de la fe o de tu piedad para con Dios, pues se consuma en una vida de servicio. Sí, y eso para mí hasta ahora es chocante porque yo lucho con emociones, al igual que ustedes, en donde están en milésimas de segundo que hay una oportunidad de bendecir a alguien y me vienen ideas, pensamientos en mi mente, no le hagas, porque mira, esto pasó, esto hizo. Y hay una lucha. Y no estoy hablando de una lucha de días, ni de horas. Es una batalla de segundos. Y entonces ahí es donde la palabra va obrando. El Espíritu de Dios va trayendo la palabra de Él, de Dios, y golpea mi orgullo, mi vanidad, y me dice, tienes que servir. Ujú. ¿Les ha pasado eso? ¿Pueden compartir? Y yo digo que a veces uno se quiere controlar y ser prudente, pero no se puede, pero poquito a poquito creo que con la ayuda de Dios y como Él fue en la tierra, ser como Él, no se puede porque cada vez mal con pensamiento, con los ojos, con todo. Entonces digo, cómo podría ser para ser más prudente ante, más que todo, ser luz aquí ante la familia? Porque a veces sí me hablan, dice, eres cristiana y ve cómo te comportas. Y me hablan a veces. Mm. Es que a veces la ira que uno se tiene humanamente no se puede controlar. Ahí estamos pecando, digo yo, porque no
prudencia. No he podido, la verdad. Ok. Pero orgullosa de ser orgullosa, no soy humilde ante otras cositas. A veces la ira es hermano. Los demás hermanos Lo así de parte de pueden compartir los demás. En cuanto a esto de la mayordomía, pastor, sí hay momentos donde uno pasa situaciones que uno, como usted siempre nos ha enseñado, a hacer luz, porque eso nos manda la Biblia, hacer testimonios, pero muchas de las veces es un poquito difícil, o será que el enemigo, como uno le pide a Dios que me ayude en esa forma, parece que todo le ponen ahí mismo. Y en medio de esas cosas, yo lo único que he hecho es orar y pedirle a Dios que me dé más fuerzas para poder seguir. Y lo que he hecho es llorar, hermano. No sé si eso usted esté bien y como usted me dijo, no, procura que tu fe, que tu relación estés con Dios y lo demás no importa. Entonces, esas palabras a mí me ha ido fortaleciendo bastante y por más que uno quiere ser luz o eso, es un poquito difícil, pero no es imposible, ¿no? Porque Dios mismo nos ha estado dando la fortaleza, nos ha estado dando fuerzas para demostrar que somos hijos de Él. Entonces, para mí, estos pasos o estos procesos que nos está enseñando abiertamente, el hecho de que uno se ha leído, pero no lo ha interpretado tal vez como ahora. Para mí está muy bueno y gracias, pastor, por esta forma que nos enseña, pero es verdad, Satanás está como un león rugiente tratando de buscar nuestras debilidades y toca las debilidades, pastor. No sé ahí de qué depende, es que Dios lo permite o es que Satanás quiere hacerme ver que no sirvo para nada o eso. A veces sí me he puesto a dudar, pastor, y he pensado mucho. Gracias por compartir. Es una batalla constante. Como vuelvo y repito, en el camino el Señor en su gracia nos va indicando, en su palabra, en la oración, en la vivencia, en la experiencia, cómo nosotros debemos perseverar. Ujú. Bien, entonces, como podemos apreciar, el tema de la mayordomía está ligada al tema de la salvación, al tema de la madurez cristiana, ¿sí? Ahora bien, veamos qué aspectos se nos ha dado para que nosotros cumplamos nuestro deber o ejercer la mayordomía. Ya ahí tenemos, debo ejercer la mayordomía. Lea en silencio ahí, ¿en qué áreas? 4 áreas fundamentales. Ujú. Por un momento, mire esas 4 áreas y solo preguntemos y contestemos en silencio, ¿cómo estoy yo administrando esas 4 áreas de mi vida? Tenemos entonces el tiempo, el dinero, obviamente que incluye los bienes, los dones espirituales, el cuerpo y la vida. ¿Sí? Tiempo, dinero, dones espirituales y el cuerpo y la vida.
Entonces, en estas 4 facetas, vamos a irnos moviendo cada día y vamos a ser responsables en la manera en cómo nosotros administramos cada una de estas áreas. Pero al fin de esto, queremos escuchar de Dios lo siguiente. Por favor, Valeria, que nos leas Mateo 5:21. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces, la idea del mayordomo es que pueda ser hallado fiel. En otras palabras, pueda tener la aprobación de Dios. Pueda tener la aprobación de Dios. Ujú. ¿Cuál es la recompensa? En lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Esa es la recompensa. Entonces, mis hermanos, no hay ningún creyente que no haya dejado de recibir la bendición de Dios, ¿sí? No hay ningún creyente que haya dejado de recibir su bendición por haber sido fiel. No hay. Todos han sido recompensados. Entonces, la mejor inversión en la vida es servir al Señor. Y cuando hablamos de servir a Dios, estamos hablando de todas las facetas de la vida, por medio de tu negocio, de tus estudios, de tu casa, por medio de una ayuda social, por medio de una actividad deportiva. O sea, en la faceta, en el área donde me encuentre, estoy llamado para servir a Dios. No nos estamos refiriendo solamente a que vamos a estar yendo todos los días a un templo cristiano. Eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que estamos hablando es de la esencia de una persona en que permite el gobierno de Dios en su vida. Ujú. La esencia de una persona. ¿Sí se me escucha bien, hermanos? Yo sí la escucho bien. A veces se va entrecortado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bienvenida, hermana Lilian. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, que avancemos. Vamos a este tema, el mayordomo responsable. El mayordomo responsable. Por favor, hermano José, que nos dé lectura. Toda esta frase de aquí. Pastor, mi esposo ahorita se fue a Ay, sus necesidades. está mi hermana, léale ya. Ya, la mayordomía involucra gerenciar la propiedad de otros. El cristiano es mayordomo de ambos, su vida y sus posesiones, ya que ambos pertenecen a Dios como aquellos que somos responsables ante Dios. Debemos llegar a ser mayordomos responsables de nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros dones y nuestros cuerpos. Ok, lo que hemos venido hablando. ¿Qué será la palabra gerenciar? Gerenciar. ¿Qué querrá decir? ¿Alguien sabe?
No, pastor. Ujú. Bueno, ahí ven la notita, ¿no? Administrar o dirigir. Tiene relación con la mayordomía. Gerenciar, administrar o dirigir. Un gerente administra, un gerente dirige, organiza. Ujú. No los bienes suyos, sino los bienes de otro, en este caso que estamos hablando. Entonces el cristiano es mayordomo de su vida, la vida que tiene, pero también de las posesiones. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho, que una vez muertos, nada nos vamos a llevar. Una vez muertos, nada nos vamos a llevar. ¿Sí? Un texto muy especial que quisiera también que memoricen. Lo que dice Dios por medio del profeta Ageo, Ageo 2:8. Yolita, por favor. Ageo 2:8. La plata, ¿qué dice? La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ujú. La plata es mía y el oro es mío. Dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2:8. La plata es mía y el oro es mío. Dice el Señor Dios Todopoderoso. La plata es mía y el oro es mío. Repito, la plata es mía y el oro es mío. El cristiano administra. El cristiano gerencia, organiza. Es responsable de darle el buen uso, obviamente, de su vida, pero también de todo lo que Dios le ha permitido que llegue a sus manos. Ageo 2:8. ¿Sí? La plata es mía. El oro es mío. ¿Sí? Bien. Vamos a ir contestando algunas preguntas aquí. Vamos a ir contestando. Mi hermana Gloria se encuentra. ¿Puede leer la primera pregunta? Amén. ¿Qué enseña Pablo acerca de los mayordomos en 1 Corintios 4:2? Bien. Por favor, usen sus Biblias. Vamos a contestar esa pregunta. Usen sus Biblias, por favor. Amén. ¿Listo? Respondamos, mis hermanos. Dice que cada uno sea hallado fiel. Ok. Que deben ser fieles. ¿Qué se espera? De que haya fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? ¿Qué es ser fiel? No traicionar. No Ser fiel. traicionar. No robar, ser un buen, ¿Qué es ser fiel? Digno de Pablo. confianza. Digno de confianza. Muy bien, esa también es una buena definición. Es digno de confianza. Se puede confiar en esa persona.
deposito mi confianza. Entonces, en primera de, ¿cuál era el texto? Primera de Corintios 4:2. Que está hablando el apóstol Pablo. Se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Pues entonces, vamos a ver vamos a leer ya. Hermana Gloria, por favor, que lo lea ahí. Tenemos una cita del pastor John MacArthur de Primera de Corintios 4:2. ¿Qué dice? La cualidad más esencial de un siervo o mayordomo es lealtad y obediencia incondicionales a su amo. ¿Qué opina mi hermana? ¿Qué opina ahí? Sería ahí la cualidad, como dice ahí, ¿no? O sea, la responsabilidad de esa persona. Entiendo así. O sea, es parte de la persona. O Ujú, mayordomo, la fidelidad, la lealtad. También tiene ujú. relación, ¿no? Fidelidad, lealtad, confianzas, obediencia incondicionable a su amo, obediencia incondicionable, ¿sí? Ahora miren, por favor, anotemos, les voy a dictar 2 textos. Es para su lectura personal, ¿no? No es ningún deber. Anoten, por favor. O sea, es en relación al tema de la fidelidad. ¿Ya? Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Aquí está. Y Mateo 25, 14 al 30. Por favor, que anote y lo estudie de manera personal. Por el tiempo no se va a avanzar aquí. ¿Listo? ¿Copiaron? Amén, pastor. Ya, Amén. Sí, listo. pastor. Bien, entonces, como estamos viendo, ¿qué se espera de un mayordomo? Fidelidad, lealtad. En este caso, lealtad al Señor Jesucristo, fidelidad al servicio, a la administración. Esto lo vamos entendiendo de a buenas o con los golpes de la vida, por nuestros propios errores. Sí, entonces vamos a ir ampliando este tema. Por ejemplo, en la Biblia tenemos varios ejemplos de fidelidad. ¿Pueden darme un ejemplo en el Antiguo Testamento de un mayordomo fiel? A ver, un ejemplo de mayordomo fiel. Pastor, ahí Sí, sería, por ejemplo, es que me voy a equivocar, pero sería Abraham, porque él era fiel y le dio a su hijito Isaac. ya. Abraham, sino que él no era mayordomo.
Moisés. Ya, en el caso de administradores como líderes, muy bien Moisés. Pero hay uno que resalta y que es famoso, José. Ah, claro. ¿Quién era el mayordomo de Abraham? Eliezer. Eliezer. Miren, se caracterizaron, sobre todo José es bien conocido, es un mayordomo fiel. Él es un ejemplo 10, un ejemplo humano de cómo ser un mayordomo fiel. Convicciones de corazón, inclusive hasta la propia muerte. O sea, es fascinante la vida de José, por todo lo que él vivió, las penurias y todo, y por todo lo que Dios hizo en él, hasta llegar a ser el segundo en mando después del faraón, tan solamente. Pero bueno, en el Nuevo Testamento también tenemos, bueno, se pueden nombrar muchos más, ¿no? Pero con eso está bien. En Colosenses 1:7. Colosenses 1:7. Miren ahí lo que está hablando el apóstol Pablo. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Está hablando de Epafras y miren el calificativo. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Fiel servidor. Colosenses 1:7. También en Colosenses 4:7. Miren, aquí habla de Tíquico. ¿Sí? ¿Qué nos dice de Tíquico? Él es un hermano, él es un amado hermano y fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Colosenses 4:7. Sí. Tenemos dos ejemplos de hermanos fieles. También podríamos hablar acerca de, en el libro de los Hechos de Dorcas, de Timoteo también, como, como buenos administradores, los mismos apóstoles que administraron la iglesia en su fundación después de la ascensión con la venida del Espíritu Santo, son ejemplos de buenos mayordomos. Pero así como se nombra los buenos, también la palabra nos da ejemplo de malos mayordomos. Hubo una pareja de esposos que se caracterizaron por ser malos mayordomos. En Hechos, ¿quiénes fueron? Ananías, Zafira. Ananías y Zafira. O sea, miren, dos esposos pueden ponerse de acuerdo para el bien, pero también pueden ponerse de acuerdo para el mal. En este caso, se pusieron de acuerdo para mentir. Los dos, el esposo y la esposa. Entonces, miren, tenemos este ejemplo de estas dos personas que fallecieron, ¿no? Producto de su mentira. ¿Sí? Producto de su mentira. Bien, vamos aquí. Utilizando una referencia cruzada, explica qué significa esto para ti, o sea, de la mayordomía. Cuando habla de referencia cruzada, se está refiriendo a un texto que explique algo que usted quiere decir. Aquí ya estamos usando 1 Corintios 4:2. Pero una referencia cruzada, por ejemplo, puede ser lo que vimos recién de Colosenses 1:7, Colosenses 4:7. Bien, ¿cuáles son algunas áreas en las que Dios espera que tú seas un mayordomo fiel? ¿Cuáles son algunas áreas? Bueno, por el tiempo vamos a quedar ahí, pero resumamos en lo que ya presentamos, ¿no? Aquí. Ahí está.
las áreas donde somos llamados a tener fidelidad, que vamos a verlo en detalle, ¿no? En el tiempo, el dinero, los dones espirituales, el cuerpo y la vida, son áreas donde somos llamados a serle fiel. Como algo muy pequeño, podemos decir que para el cristiano realmente el tiempo vale oro. O sea, si usted y yo nos comprometemos más, se va a ir dando cuenta que le va a faltar tiempo. Así es esto, que le va a faltar tiempo. Vamos a orar, mis hermanos. Entonces, por favor, quiero pedirle a nuestra hermana Lilia. Vamos a orar ya. Ya, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendito Padre por este privilegio de darnos esta oportunidad de estar reunidos juntos por medio de este Zoom, Señor. Gracias porque tú tenías propósito este tiempo, este año, de que enseñaras tu palabra a través de nuestro pastor Byron, Señor. Muchas gracias por poner en nuestro camino a él, Señor. Has estado preparando desde pequeño, Señor, para que él también lleve tu mensaje y así a muchas personas le motive y le ayude, Señor. Agradecemos por la vida de él. También agradecemos por las enseñanzas que nos está dando. También por las hermanas y los hermanos que estamos por medio de este Zoom. A cada uno de ellos tú lo sabes, sus necesidades, sus situaciones, Señor. Yo te pido que nos cuides y que nos guardes y que cuando vengan momentos difíciles de pruebas de que tengamos que pasar, ayúdanos en medio de eso, Señor, ya que nosotros hemos decidido a obedecer tu palabra, poner en práctica, en obra. Padre bendito, ha venido muchas situaciones, pero tu palabra es quien nos da la fortaleza y asimismo tú eres quien nos da poder y fuerza para poder vencer. Ayúdanos, siga dando fuerza a cada uno de nosotros. Te agradecemos por eso, Papito Dios, y luego, Señor, poniendo en tus manos la vida de cada uno de ellos, Señor, y ayudando en lo que necesitan. Así como dice tu palabra, orar unos por otros y asimismo amarnos también. Tú dijiste que debemos amarnos unos a otros. Gracias por tus palabras y por tu enseñanza, Señor, porque si sin eso no hubiésemos podido vivir ni entender cómo vivir en este mundo. Y ahora estás enseñando de la mayordomía, de que cómo debemos hacer lo que tú nos has confiado, Señor. Muchas gracias, te agradecemos, Papito Dios, y te pedimos que le des más sabiduría, más ánimo, más de enseñanza a nuestro pastor para que él nos enseñe tu palabra así como tú quieres que lo haga, Señor. Y desde ahora, Papito Dios, que nosotros también sigamos siendo fiel como hemos aprendido, que sigamos poniendo por obra lo que hemos aprendido. Aunque hay veces es duro, Señor, pero con tu ayuda lo podremos hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, creyendo y confiando que así lo harás, y te pedimos y te agradecemos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanitos. Nos vemos, mis hermanos. Hasta Señor les bendiga. Amén. Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, pastor.